Estamos realizando el evento de la Casa Abierta de la Biblia. Como ustedes pueden ver, desde el inicio hemos estado limpiando la Plaza de la Medalla Milagrosa. Ahora estamos armando las carpas y estamos preparándonos para un evento que va a glorificar a Dios. Vamos a seguir con este video y vamos a seguir durante todo el día vamos a estar filmando escenas para que quede un precedente histórico de lo que hemos hecho aquí en Ambal. Acá, está muy pequeña. Pero algo, hacen las piernas, salgan con la mano, solo algo. A Julio, levanten la pierna, saque la chopa. Ahora hay que sacar pecho, pastor. Sí, y la pecho así. Chúpate. Porque por acá, hermano, por acá hay que vamos a hacer. Pero háganse la mano. Pastor Roberto, somos los pioneros. Los pioneros somos nosotros. Venga, pastor, ustedes sacan como estampite. Hoy, el sábado 19 de enero, el Cebar y la exposición relacionada con la Biblia. Dios les bendiga, un saludo desde Ambato. Ya, pero háganme algo, ¿Qué dice hermano Walter? Hermano Walter, diga algunas palabritas. Diga, hermano Walter, dé la bienvenida, tiene razón. La foto, hermano. Bueno, es una bendición en este día sábado. Hemos reunido un grupo de estudiantes del Seminario Bíblico Asambleas de Dios
con un evento, primera vez en Ambato, que es la exposición de la Casa de la Biblia. Tenemos Biblias grandes, pequeñas, en pasta de cuero, de cartón, de vinilo. Tenemos Biblias en diferentes versiones, en diferentes tamaños y en diferentes idiomas. Entonces, en esta mañana muchos hermanos están organizando este evento y es participativo de varias o de diferentes congregaciones e iglesias. Aquí tenemos de Asambleas de Dios, tenemos de Alianza, tenemos otros hermanos de iglesias independientes, y es una bendición, gracias a Dios, porque hasta los señores militares están colaborando con nosotros en este evento. Gracias, que Dios les bendiga. Estaremos llevando a cabo esto y más luego diremos algo más en cuanto a la exposición. Dios les bendiga. A ver, uno cada uno, aguanta, Giselle. Aguanta. Para que entre en casa. ¿Cómo? Me hizo asustar. Salud. Un saludo. Dijo, ¿quién es? Estamos aquí trabajando y pegando para empezar la exposición. Se ve ese carro. Sí, ya. Un permisito, Sí, escrito bien, entonces, cheque. Las monedas. Esta moneda es cheque. En hebreo. Aporte bien. Mejor que hace conjunto. Justo, mire. Tiene un libro de las monedas. Yo tengo la laptop Y aquí lo que pasa es que pueden ensuciar las Biblias. Allá el hermano, el pastor está de acá. Venga. A él, para que él tenga la adhesiva. Estos son suyos. Ya pónganle. Gracias. Hermano, señor, no se acuerda el arma, prenda. Muchas gracias. Ahí. Eso para que uno esté cuidando. Hermano, ayúdenme para poner esto más acá atrás. Hermano, ahí. Exacto, ayúdenme esta para ponerle más acá.
La magia y yo ¿Usted cuántas están? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mira. Bien viejita. Estos son Nuevos Testamentos. Ahí están. Estos son comentarios. Católicas, evangélicas, protestantes y de todo, hasta unas chiquitas hasta unas gigantes. Entonces, o sea, la idea es esa, incentivar, fomentar la palabra de Dios. Y la sigamos. Así me gusta. ¿Qué doctrina? Claro. O No sea, solo eso, la Biblia, por coge eso, la Biblia, coge un versículo y ya está. claro. No. Por eso, Doctrina también tiene que haber. madre, nuestra intención es decirle a la gente, mire, cuántos años la divinidad de Dios, cuántos años se ha tardado, y es obligación de nosotros seguir el camino de Dios, como usted lo hace, nada más. El camino Recto. de Dios, ¿cómo es? Las personas, quienes están. Vea, y ya me además, están- imagínese, ahora todo el mundo está haciendo fiestas, ahí es tremenda borrachera. Y nosotros ¿Quién ya le puede poniendo pedir? aquí. Yo ya por ahí les puse como se Vea, llama. y nosotros ya ya están bravas viniendo. conmigo porque por él estaba Vea, mandando. y nosotros, madre, vea, de mañana estuvimos barriendo, limpiando por ahí los sucios y para poner, vea, en conocimiento la palabra de Dios. La O sea, gente vea. imagínense. Sí, O sea, es pero una todo lucha que tiene tenemos que hacer ser todos. completo. Así No, es, madre. no hablan un brazo, No, no, una- no, completo. Hablan de la Virgen, no han de decir de la Virgen. Hablan de los santos, no dicen nada de los santos. Madre. Hablan de los sacramentos, no hablan. Solo ustedes hablan Sí. un poquitito. Ya. Un poquito la palabra de la Biblia, suficiente. Y estoy averiguando doctrina. No, Claro. verá, escúcheme decirte, verá. Sí. La exposición es la siguiente. Nosotros solamente vamos a explicar cómo se escribió la Biblia. Ya. ¿Quién es quién? Dios ¿Quién es el o qué? autor? ¿En qué idioma? Exacto. ¿Quién? Bueno, entonces eso ahora es todo. yo regreso, querida. Vea. Madre querida, venga a visitar. Usted vea de allá. ¿Dónde le ubicamos? Para acá. No, sí, eso ya está Ahí está bien. bien. Eso ya está bien. Ahora sí, de este lado. Las raras pondrán acá al principio. Este es. Las medianas. Parece que tener cuidado. 1912. Esas para acá. Entonces es aquí Pesa en abrirlo. oro. Las Biblias más viejitas, Parece que pesa en oro. Porque aquí pasa que tenemos aquí. Primerito. acá podemos poner. En este sector, aquí pongamos las que son viejitas. Las Ya más abierta, sí. Viejitas. Esas son las que van a querer más ver y se les va a maltratar más de lo que están maltratadas. Silbate un poquito. No. Eso, nada más. Solo hace la piedrita. Así. Por ahí, más. Eso. Eso tiene que separar más. Porque son bastantes. Para que se diferencie que esas son. Porque para esta más separado. Tú di tienes. Más separado. El libro que me pegaste. Este les cuento. Es que para que puedan coger. El otro no di tiene. Y hay que abrir Estaban ahí también. filmando. Pero las viejas. Estamos limpiando el pizarrón. Este es de permanente, creo. No. Sino que se marcha. Hola. Estamos limpiando el pizarrón porque está manchadito.
Ya. Ahí está. Hable. Acabamos de poner en el... ¿Cómo se llama este? Fondo... Bueno, está aquí todo lo que se ha investigado sobre los pesos y medidas de la época de Jesús, sobre las fiestas judías, sobre las monedas, sobre la Tanaj, la Biblia de Gutenberg y la Biblia del Ocio. Espero que sea de agrado para todos los que observen. Puede observarlas. Ahora sí está de ver dónde poner. Llega la Mendiola o Anam, ¿dónde está? En mi mochila está. Ahí está el hilo de pescar. Ya, préstame. ¿Quieres una más grande? Porque alcancé. Así que estás contando de vez en cuando. ¿Cuántas hay aquí? 105. Está a cargo el hermano que nos está ayudando. Él no es estudiante, pero nos está ayudando. Entonces, necesitamos a alguien que sea estudiante para que pueda responder aquí. La hermana secretaria de tener anotado. Usted tiene anotado aquí. Lo que pasa es que, por ejemplo, si la hermana secretaria nos está ayudando, para guardar imágenes. bueno, eso es una aquí están los hermanos, los dos hermanos. 105. Ya, yo lo que decía es por qué no sacamos un poquito más acá. ¿Viste la Para Biblia? poder Está anotado Ya, tú puedes acercarte y ya lo dices. Con el frío, pero de veras. Sí, suelo originar nomás. Y hablar, tienen que hablar todos. Barbas también está el hermano para hablar. Es que es del Puyo, entonces siente el frío del ambato. Tenemos acá también todo tipo de son reliquias, inclusive las personas que sienten felices, chicos, para que puedan mirar. De todos los tiempos. ¿Y qué varía? ¿Qué varía? ¿Varía en algo de parte en parte? No. Bueno, inclusive tenemos Biblias en quechua, en alemán, en inglés. Sí, pero no varía en nada, porque en realidad la Biblia es la única. La Biblia sí sabe lo que significa, es un conjunto de todos los textos. Observen nomás. Ya. Bien, estamos llevando a cabo esta exposición de Biblias, la palabra de Dios escrita, manifestada a los hombres.
a través de diferentes años. Tenemos en la historia más o menos entre 1600 años que la Biblia se escribió. Hay muchas historias. Se escribió en diferentes idiomas que hoy día ya no existen. Entre ellos encontramos también el griego, encontramos el arameo, encontramos otros idiomas, pero en sí la Biblia tiene una historia muy importante, muy importante. Los libros pasan, se olvidan, pero la Biblia, que fue inspirada por el Espíritu Santo, manifestada a los hombres, jamás se olvida. Es un libro que ha tenido muchos obstáculos para ser manifestado a los hombres a través de los años. Hubo grandes persecuciones por aquellos hombres que la leyeron, por aquellos hombres, persecuciones por hacia aquellos hombres que la tradujeron. Grandes obstáculos, persecuciones terribles, pero la Biblia es un libro que, a pesar de las barreras, los obstáculos que se han levantado hoy día, tenemos una gran importancia de la victoria que mantiene la palabra de Dios en estos tiempos sobre la humanidad que ha venido a perseguirla. Encontramos también Biblias de diferentes tipos, tamaños, presentaciones. Aquí podemos enfocar varias Biblias. Tenemos Biblias en sí para niños, Biblia con dibujos infantiles, tenemos Biblias de colores, tenemos Biblias Nuevos Testamentos, tenemos Biblias que son en sí un tesoro para la humanidad, con nuevas presentaciones, Antiguos Testamentos, Nuevos Testamentos, Biblias en quichua, tenemos Biblias manifestadas también en la versión de los Gedeones, que es la Biblia en miniatura del Nuevo Testamento. Tenemos Biblias con nuevos idiomas, en inglés, tenemos nuevamente en quichua, Biblias grandes en pasta de cuero, pasta de vinil. Y nos topamos aquí con algo interesante, muy interesante. Este es el Nuevo Testamento, pero para las personas no videntes. Es un material importantísimo y riquísimo, que es el Evangelio de Juan. Solamente encontramos a través del tacto. Los no videntes pueden entenderle, pero es hermoso, es una riqueza. Encontramos aquí en esta mesa un comentario muy importante, donde uno va leyendo, va descubriendo la riqueza que existe en la Biblia para este tiempo, y cómo podemos ir despertando el interés y hacia el conocimiento de la palabra de Dios. En esta mesa encontramos muchas Biblias que nos enseñan a nosotros cómo vivir, cómo movernos, y nos dan una norma de vida de parte de Dios a la humanidad. Si el hombre viviera bajo estos principios, el mundo tendría diferentes matices hoy, diferentes conceptos en cuanto a vivir en sociedad, a vivir bajo los principios y los valores bíblicos. Y eso es lo que hoy día promovemos, para que la gente conozca que la Biblia tiene una historia muy rica, muy excelente, y que esa historia permanece por siglos. Hubo un hombre llamado, me parece, Voltaire. Este hombre tuvo unos dichos, que con su pluma iba a borrar lo que la Biblia decía. Pero a pasar de los tiempos, este hombre que escribió muchos dichos en contra de la Biblia, este hombre falleció y sus escritos han quedado, pero luego las sociedades bíblicas compraron su casa, y donde él se levantaba en contra de la Biblia, hay algo, un testimonio muy impactante, que en esa misma casa donde se escribían cosas contrarias a la Biblia, este hombre
Después de un tiempo de su fallecimiento, Sociedad Bíblica compró su casa y empezó a poner una imprenta y a producir la Biblia en su misma casa. Entonces esto es un hecho histórico en cuanto a la victoria de la Biblia. Eso es lo que podemos compartir en esta mesa, y luego continuaremos con la próxima. Gracias por mirar lo que tenemos para ti en este. Buenos días. Nosotros somos estudiantes del seminario CEBAD. Nuestra intención es dar a conocer la palabra de Dios, sin distinción de ninguna doctrina o religión. Nuestra intención es dar a conocer la Biblia, cómo se formó, cómo fueron sus inicios, los materiales que se utilizaron para la elaboración de la Biblia, durante los años, miles de años que ha demorado para hoy tenerlas en nuestras manos, que es la palabra de Dios. En esta mesa, hermanos, tenemos varios tipos de Biblia, desde muy pequeños hasta muy grandes. Incluso tenemos Biblias muy antiguas como esta, que data del año 1912, en la cual, por la edad de la Biblia, vemos que ya está deteriorada por el papel utilizado. Pero aquí esta es una transcripción directa del idioma hebreo al castellano, es decir, entre cada una de las Biblias existe cierta diferencia por la traducción. La traducción se la realizaron por los copistas, que eran personas totalmente letradas, quienes hacían estas traducciones, pero obviamente unos tenían una cierta preparación, otros no, y por eso vemos ciertas diferencias entre unas y otras, pero en sí el fundamento bíblico, la palabra de Dios, no ha cambiado. Tal es así que aquí tenemos otra Biblia, esta es del año de 1912, que las tenemos en esas mismas condiciones. Pero insisto, la palabra de Dios en sí no ha cambiado. Tenemos en ella toda la doctrina que corresponde al camino de nuestro Señor Jesucristo, que todos debemos perseguirlas y seguirlas. Tenemos acá una Biblia de alto relieve que es de edición española. Miren, es muy bonita, tiene un alto relieve y aquí tenemos toda la palabra de Dios. Esta es una Biblia. De igual manera, insisto, ahora en la actualidad tenemos nuevas Biblias por la facilidad. Desde que Gutenberg inventó la imprenta, ya no tenemos las Biblias que se le hacían a manos en papiros. Ahora tenemos, con el aparecimiento de la imprenta, con Gutenberg, tenemos estas impresiones. Miren, esta es una Biblia muy actual. La calidad de letra es obvia, es diferente. Entonces, nuestra intención de los estudiantes del seminario es demostrar cuántos años, cómo se la hizo y por sobre todo quienes tuvieron que incluso ofrendar sus vidas para que la palabra de Dios llegue de primera mano a nosotros. Es decir, que cada uno con el estudio de la palabra entienda ella y que el Señor con su divino corazón nos enseñe a interpretarla, no con otra forma, sino como Él la mandó. Les invito a ustedes a leer la palabra de Dios, que es paz para el alma y el corazón de los hombres. Con unas 2 piedras se le machucaba, se le sacaba todo lo que es resina y lo que es agua, y quedaba solamente los filamentos. Una vez que estaban los filamentos, se les entretejía, y de lo que se les entretejía se hacían como rollos, como esteras, ¿sí? Las utilidades no están solo para escritura, sino que también para hacer velas de los barcos en esa época en Egipto. Valía hacer también canastas, dependiendo de la calidad de cómo salía el papiro, el tejido. De ahí también teníamos nosotros para hacerlos de escritura, e inclusive se les hacía hasta para mechas de velas, de lámparas de aceite. Una vez que se conseguía esto, se les entretejía y se escribía con el humito de la leña que quedaba, se escribía. El papiro más antiguo, los papiros más antiguos que tenemos dentro del Nuevo Testamento son estos: el P52, o llamado el de Rylands, el P66, o llamado el de Godmar, y
P45, sí, el P45, que es una de las partes de Chesterfield. Son los más antiguos. En este es el más antiguo, 100 a 175 años después de Cristo. Aquí que tenemos Juan 18, 13 al 15, y en el anverso tenemos el mismo Juan 18, pero del 35 al 37. Es el más antiguo que tenemos. Pero coleccionistas ya con mucho dinero. Claro, porque 1 millón no lo tiene cualquiera tampoco. Claro. Son las primeras, la primera Biblia que salió en castellano. Esta de acá. Por eso está solo la copia. Que llevo Biblias para niños, ilustradas. Es todo un alfabeto diferente. Como le decíamos, 2000 idiomas. Ya. Podemos aquí observar que tenemos la Biblia del oso, aquí, dirigiéndose acá. Tenemos la Biblia del oso, que atribuimos esto a Casidoro de Reina, fue directamente traducida del hebreo, arameo y griego, en la cual Casidoro aprovechó estas versiones anteriores para traducirlas al Antiguo Testamento y a los Nuevos Testamentos, ¿sí? Tenemos aquí la Biblia de Gutenberg, completada en 1450, entre 1450 y 1456, ¿sí? Tenemos aquí la primera Biblia, que se llama en ese entonces la Torá, que le dicen, ¿sí? Que se llama en decir la Tanakh. Es un acrónimo con el que se designa a la Biblia judía y que se forma con las iniciales de la Torá, ¿sí? Ahora tenemos también, vamos a ver aquí las monedas en el periodo de Jesucristo. Conocemos acá, vemos aquí al denario, que es la moneda importante en la época de Jesús, con la que le vendieron. 30 monedas de estas le vendieron a Jesucristo. ¿Sí? Vamos acá a otras monedas muy interesantes, que es una rara pieza acuñada por Poncio Pilatos. Es algo muy interesante esta. Conocemos que Poncio Pilatos fue gobernador de la provincia romana de Judea y acuñó estas piezas a nombre del emperador Tiberio en el tiempo que vivió Jesucristo. Vamos acá a la tetradracma, ¿sí? Que es fachada del segundo templo de Jerusalén, el Arca del Convenio. Tenemos aquí el Arca del Pacto, ¿sí? Podemos observar. Inclusive se conoce que en Jerusalén todavía está en vigencia esta moneda. Vamos acá con el denario, ¿sí? Vemos ahí un trofeo, dice, en la armadura, más o menos aquí. Aquí hay un trofeo en la armadura. Seguimos con los denarios en tiempo de Julio César, ¿sí? Acá el dracma, a partir del periodo, dice, de Copa de la Barra. Tenemos ahí el shekel, la rebelión contra Roma. La primera rebelión contra Roma, que está indicando, más o menos le hacen la figura para que se pueda distinguir en ese entonces. Aquí vemos al rey de Judea, Alexander. Este tipo es atribuido normalmente como el ácaro de la viuda del Nuevo Testamento, debido a su edición, tamaño y prolífica. Tenemos también otra moneda, ¿sí? Tenemos el shekel, que también es la primera rebelión contra de Roma. Tenemos aquí los pesos y medidas en el tiempo de Jesucristo. Es muy interesante en vista que en ese entonces se conocía el EPA, que equivale a 22 litros, usada por la medida de productos secos. O sea, esto se usaba en productos secos. Tenemos el IN, que equivale a 3.6 litros, usada para medir el aceite, o sea, algo líquido. En tablas de pesos y medidas se registra una EFA, igual a 37 litros, igual.
Bíblicamente el profeta Ezequiel da la referencia de las equivalencias de las diversas medidas que también podemos encontrar en Ezequiel 45, 9, 14. En las fiestas judías, es muy importante las fiestas judías, que se denomina pues la primera Pascua, la fiesta innominada y la segunda Pascua, que son las más importantes. Vamos acá a las sectas. En la época de Jesús se dice que igual había sectas o partidos judíos, ¿sí? En el tiempo de Jesús, que atribuían paralelamente al ministerio de Jesús en Jerusalén y Judea y Galilea. Ya. Hablamos aquí de las sectas de los esenios, saduceos, fariseos y celotes, pero algo aquí muy importante, que los esenios, se dice que Jesús perteneció a la tribu de los esenios, ¿sí? Precursora de la iglesia cristiana de origen semítico, sirio, que vivían apartados de los otros dos grupos. Hablaban la lengua, hablaban el arameo, lengua asirio-babilónica. El evangelio fue dado en sirio, arameo. Su tribu esenia no se dedicaba al comercio, eran artesanos sumamente virtuosos a la práctica de la caridad. O sea, se distinguen los esenios porque eran muy virtuosos en la práctica de la caridad. Tenemos los saduceos. Estos saduceos eran creyentes muy sinceros, dice. Todos aquellos que negaban la inmortalidad del alma y la resurrección del cuerpo. Ellos negaban la resurrección y la inmortalidad. Los fariseos, que fueron descendientes de los judíos, ¿sí? Regresaron del cautiverio de Babilonia. Ese grupo salieron los doctores de la ley. De esto salieron la Torá, creían en la inmortalidad del alma, la resurrección de la carne y en los ángeles. Eran hombres exaltados. Vamos a los celotes, ¿sí? Cuando los romanos asumieron control directo de Judea, un rabino fariseo llamado Judas de Galilea creó un grupo militante revolucionario compuesto al parecer de fariseos y esenios. Este grupo pasó a llamarse los celotes. Entonces se forman entre los esenios y los fariseos los celotes. No eran una secta en el estricto sentido de la palabra, era un movimiento que reclutaba a sus miembros de entre varias sectas. En la época de la misión de Jesús, los celotes habían asumido un siempre creciente papel correspondiente en la actividad de la Tierra Santa. La actividad de los celotes continuaría fuera de control romano hasta mucho después de la crucifixión. O sea, continuaban los celotes hasta mucho después de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a los tabernáculos. Tenemos los tabernáculos, que eran los símbolos principales en las fiestas, ¿sí? Era el agua, la luz. Jesús lo aplica a su persona. El Mesías gritando representa la sabiduría, que también grita por las plazas. Se celebra en las fiestas el 15 del Tishrei y dura 7 días en los tabernáculos. Es una fiesta más o menos. La dedicación, que es otra fiesta, que celebra la dedicación al templo por Judas de Macabeo después de la profanación de Antonio. La lectura sinagogal en esta fiesta recogía las profecías de Ezequiel sobre los pastores. La tercera Pascua ya no se llama Pascua en los judíos. Si hablamos de las fiestas judías, ya no se llama Pascua en los judíos, sino la Pascua de Jesús. En ella se sacrifica un verdadero cordero. Se cumple con el éxodo de Jesús, se constituye el nuevo pueblo, la cena está toda llena de alusiones pascuales, un nuevo mandamiento, una nueva ley. Es todo lo que se puede indicar con relación a esa época más o menos, que hemos hablado de las Biblias, hemos hablado de las monedas a partir del periodo bíblico, de los pesos y medidas, de las sectas y de las fiestas judías. Gracias. Gracias, es la exposición que se la puede dar, más o menos que se ha investigado y se conoce para
igual conocimiento de las personas que desconocen con relación. Perseguido por la Iglesia, Tyndale huyó a Alemania, donde completó su versión de las escrituras griegas cristianas. Algunas de las primeras Biblias que logró introducir en Inglaterra fueron Pasto de las Llamas. Entretanto, Tyndale emprendió la traducción de las escrituras hebreas. Antes de que pudiera terminarla, fue traicionado y capturado en la ciudad belga de Amberes. En 1536 lo estrangularon y quemaron en la hoguera acusado de herejía. Su principal acusador dijo: no importa gran cosa que los que mueran por la religión sean culpables o inocentes, con tal de que con dichos escarmientos atemoricemos a la gente. En 1555, María Tudor, reina católica de Inglaterra, ordenó que murieran en la hoguera los obispos Latimer y Ridley. La lectura de la Biblia los había llevado a contradecir las enseñanzas de la Iglesia. En este lugar de Oxford, mientras estos mártires se hallaban en la hoguera, Latimer dijo: animaos, hermano Ridley, y comportaos varonilmente. Por la gracia de Dios, hoy encenderemos en Inglaterra una vela tal que espero que nunca se apague. En aquellos días hacía falta arrojo para desafiar a la Iglesia leyendo la Biblia. En otros países europeos, los amantes de la Biblia eran perseguidos por atreverse a promover la palabra de Dios. Jan Hus, sacerdote católico, es un ejemplo al respecto. Influido por las enseñanzas de Wycliffe, Hus se convirtió en el reformador religioso más importante de Bohemia en el siglo XV. Las autoridades eclesiásticas le tendieron una trampa y lograron capturarlo. Cuando lo acusaron, pidió que demostraran su equivocación con las escrituras únicamente. Lo declararon hereje, lo apartaron del sacerdocio y finalmente lo quemaron en la hoguera a las afueras de Constanza. Martín Lutero vivió en la Alemania del siglo XVI. Los príncipes alemanes lo protegieron de sus enemigos. La versión alemana de la Biblia que realizó en 1534 ha sido llamada una obra maestra de la literatura. Constituyó la base de versiones bíblicas en otros idiomas como el sueco, el islandés, el danés y el holandés. Cuando lo excomulgaron. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. ¿Y el Corán no es lo mismo? Y no, el Corán es basado en el Torá a partir de los 3 primeros libros de cristianismo, hablemos así. Tenemos Biblia de las Américas, igual, casi va variando en correlación a estudios, si le toquen desde el hebreo original o desde el griego original o el arameo. Entonces todo va a depender de la versión que usted escoja. Por ejemplo, esta versión es Biblia de las Américas, es una de las más exactas posibles que hay de las traducciones originales. Aquí, por ejemplo, dice del Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todos... Aquí las dos. Aquí está lo que actualmente se descubrió.
escribieron los rollos del Mar Muerto que dicen, de dónde vas a comunicar. Las escrituras antiguas. Tampoco son los originales porque en realidad no hay ninguno original de la Biblia. Hay copias de las copias de las copias. Hay transcripciones de los papiros originales que se han ido renovando. Los pocos que hubieran, ¿dónde están? No, estos, me parece que el católico tiene algo de esto, una especie de biblioteca. Parece que en el museo de hay un poco de hay esos rollos. Están conservados. Masada, más antiguo. Esto también es parte ahorita de los israelitas. Hay una película de Masada, es nombradísima, La Resistencia Masada. Claro, se hizo un suicidio colectivo ahí, depende de caer en manos de izquierda a derecha. Se escribe de izquierda a derecha y se lee de izquierda a derecha. Así es. Es eso. La Biblia. O lo que llamamos nosotros el Antiguo Testamento, las Biblias que llamamos Ahí tenemos el famoso denario, que es la época, la moneda con la que le pidieron a Jesús. Esa es la moneda, ese es el César. ¿Sí? Esa es la foto realmente que está ahí en la carita. Esa moneda es la que ha sido guiada desde 11 milagros. Y esta es la moneda que prácticamente creó. Es la famosa que como ha ido pasando el tiempo, existen los denarios también, ¿sí? Están siempre con las figuras de ese entonces de los emperadores. Más o menos de 600 a 800 escritos, tanto en rollos como en códices. Códices, primero los rollos los hacían así, para envolverlos y eran largos, pero después es lo que nosotros tenemos actualmente como hecho cuadernitos, ¿sí? Que eran cortados como a una cierta altura y cosidos a mano. La ventaja de esto que se escribía a ambos lados de la cara, porque acá solo se escribía en un solo lado. Estos rollos, ¿cómo vinieron hasta nosotros? Se escribieron los libros y cartas en papiro. La fabricación del pergamino por condición del cuero floreció al prohibirse temporalmente la exportación de papiro en el siglo II antes de la era común. El cuero era mejor que el papiro, pues duraba más. En tiempos de Jesús se empleaban rollos de pergamino. Los cristianos tenían la orden de difundir las buenas nuevas. Sin embargo, los rollos eran caros e incómodos. Hacía falta un formato más práctico para la escritura. A finales del siglo I se inventó el códice. Se elaboraba plegando las láminas para formar hojas, que después se cosían. Hoy día se fabrican los libros con un método parecido.
¿En qué idiomas se escribió la Biblia? Los primeros 39 libros se escribieron en su mayor parte en hebreo. Reciben el nombre de Escrituras Hebreas, aunque también se les conoce como Antiguo Testamento. Algunos breves pasajes se redactaron en arameo. En la época de Jesús, el griego era el idioma internacional. En este idioma se redactaron los últimos 27 libros de la Biblia, conocidos como Escrituras griegas cristianas o Nuevo Testamento. ¿Qué garantía tenemos de que las Biblias actuales transmiten con exactitud los escritos originales? Los copistas judíos y cristianos eran muy cuidadosos en la conservación de los textos sagrados. Aún se conservan muchas copias de gran antigüedad. Dos valiosos ejemplos son la colección Chester Beatty y el fragmento John Rylands, que se guardan en Irlanda e Inglaterra respectivamente. En el Museo Británico hay un manuscrito excepcional que confirma la exactitud de la Biblia. El Códice Alejandrino, que data del siglo V, era común. Contiene prácticamente la totalidad del texto bíblico en griego. En Roma, el Vaticano alberga un códice del siglo IV, era común. Aunque oculto durante siglos, en 1889 se puso a disposición de los estudiosos en copia facsímil. La región del desierto del Sinaí. En 1844, el conde Tischendorf, erudito alemán, visitó el monasterio de Santa Catalina, que está situado al pie del monte Sinaí. Según su relato, encontró unos viejos pergaminos en un cesto grande que iban a ser quemados, que se llamaría manuscrito sinaítico, copiado probablemente en el siglo IV, era común. En la región del Mar Muerto se hallaron los rollos bíblicos más famosos. Donde la gente que estaba haciendo las labores santas tenía que limpiarse, tenía que bañarse. Al español. ¿Por qué? Porque eran trabajos santos que estaban realizando. Y estos trabajos podían realizarlos los levitas. Los levitas son descendientes de Leví y ellos eran los encargados de realizar. Tenemos en segundo lugar el lugar santísimo. En el lugar santísimo encontramos los panes de la procesión, la mesa con los panes de la procesión, encontramos el incensario y encontramos el candelabro con los 7 brazos. Aquí está la representación de lo que es Cristo. Cristo es el pan de vida, Cristo es la luz y Cristo es el candela de acacia cubierto que se puede ir por dentro por oro, y tenía cuatro argollas donde se pasaban unas varas y donde cada uno de los hijos de la tribu de Jacob, de Israel,
tenían que cargar. Sí, en el interior del arca del pacto se encuentra el maná, se encuentra la vara de Aarón, se encuentra las 10 tablas, las 2 tablas de la ley y los 10 mandamientos. En la parte de arriba le encerramos con una capa. Esto era como una urna, como un ataúd. Se estaban mirando y en el cual empezaba la presencia de Dios. En este lugar empezaba la presencia de Dios y cuando tener eso en el salón que está al lado, estamos proyectando justamente sitios arqueológicos que corroboran la existencia de la palabra de Dios escrita. No importa en qué idioma esté presentado, la palabra es la misma, es universal, es para todos, tanto para bienes. No sé si vieron la Biblia en Quito, hay la Biblia para los ciegos, hay en griego, hay en latín, hay en arameo, etc. Entonces todo eso podemos encontrar y con mayor facilidad para conocimiento de todos nosotros. ¿Sí? Todo sea por la gloria de Dios. Entonces, si nos acompañan un ratito a ver los mapas, los viajes que hizo Pablo y los que hizo Moisés al salir de Egipto con la tribu, y de ahí poder ver la película, ya sale el cuarto grupo y podemos entrar. 10 minutitos se demora ahí, que esa demora le va a servir de enriquecimiento cultural y espiritual. Muchas ayudas. Hay vidas grandes, hay vidas pequeñas. Le indico dónde está. Por ejemplo, esta es una Biblia de letra. Es una ayuda para hacer hay Biblias con ayudas, por ejemplo. Esta es una Biblia que se denomina Biblia de la Tradición Thompson. Este señor Thompson es el que puso la referencia. Que son las referencias, son ayudas para podernos. No solo bueno, estamos aquí en la exposición del Seminario Bíblico Sebat y queremos hacerles una entrevista para que les de la exposición, cómo se sintieron, si les gustaría que posteriormente sigamos haciendo este tipo de eventos, de exposiciones. ¿Qué les pareció de la exposición? Porque eso demuestra que es verdad de la Biblia, los fundamentos de la Biblia se perdidos, y también las traducciones de la Biblia, y gracias a eso ahora tenemos en todo el mundo conocer la palabra de Dios en todo el tiempo. Para mí muy interesante, y espero que no sea la última vez, de que así se da a conocer a muchas personas que a veces carecemos de conocimientos. Sabemos con esto una vez más, ratificamos que la palabra de Dios que está escrita en los sagrados libros de la Biblia es real. Les felicito por hacer estos eventos y ojalá en la próxima nos puedan vender un video. Es necesario tener ¿Ustedes qué les pareció? Muy interesante por la razón de cómo nos explicaron cada uno de ustedes de las Biblias, de las monedas que existían en esos tiempos, de los papiros, cómo se fabricaban los papiros, qué escribían los papiros. Les agradecemos y esperamos que en una próxima oportunidad, cuando el seminario nos disponga, podamos tener también la presencia de ustedes. Tengan una bonita tarde. Buenas tardes. A veces se ignora tantas cosas, ¿no? En verdad, pero en esto sí le demuestran bastante lo que uno no se sabe. ¿Le gustaría que posteriormente haya más reuniones o eventos claro, como estos? Sí, es necesario.
necesario porque muchas veces hay gente que ignora la palabra de Dios y sí sería bueno que así haya momentos que indiquen, instruyan a algunas personas. Le agradezco mucho esta parada. Que nos dé una opinión sobre qué le pareció la exposición esta que realizaron los estudiantes del seminario SEBA. Bueno, sí me pareció bastante interesante. La verdad es que hay muchas cosas que uno desconoce. Verdaderamente uno ha caminado quizás cuántos años en el Evangelio y ha desconocido muchas cosas